El especialista en la materia, politólogo, analista político internacional, Daniel Montoya, muy buen día. ¿Qué tal, Milagros? Buen día. Y bueno, te deseo muy feliz 2021 y a la audiencia también de San Nicolás. Un gusto. Igualmente, como siempre, escucharte con esos análisis impecables que tenés, ¿eh? Dan- Gracias, gracias. Daniel, bueno, a ver, todo el mundo está hablando de Estados Unidos, con incluso cifras de muertos y todo lo que fue la transición Biden o Biden, como queramos decirlo, y Trump. Digo, puntualmente, ¿qué sucedió en las últimas horas? Contanos un poco. Mira, la verdad que son las imágenes que obviamente no, puntualmente el tema del Capitolio, la única fuerza que la había tomado en su oportunidad fueron los ingleses, allá creo que por el 1816, así que realmente son escenas que históricas que bueno que no se han visto nunca. De ninguna manera yo creo que ayer estaba circulando el tema de la palabra golpe de Estado. No se puede hablar de ninguna forma de eso, pues no ha habido una interrupción del orden constitucional. Sí, simplemente yo te diría disturbios obviamente de una gravedad. Estamos hablando de 4 muertos, de toma del Capitolio y por supuesto de disparos adentro, o sea que realmente son hechos de una gravedad extrema, pero de ninguna forma se puede hablar de golpe de Estado. Bueno, yo creo, Milagros, mirá, lo hemos charlado, creo que en varias oportunidades que tocamos el tema de la política norteamericana. Acá hay, yo te diría, separaría como 3 temas. Uno es el tema del telón de fondo en el que sucede esto. Creo que no nos debería sorprender a los que vinimos por ahí conversando por ahí en detalle del tema a lo largo del año pasado, que es el tema de 2 grietas, de 2 abismos profundos que se han producido en la política de Estados Unidos. Yo te diría en los últimos 40 años, sobre todo esto empieza a emerger desde principios de los años 80, que es el tema de una grieta de orden material y otra también en el plano cultural. La material tiene que ver con el tema de que Estados Unidos en esa época empieza a perder la dinámica de crecimiento que había tenido después de la Segunda Guerra, que era el tema siempre de salarios reales que aumentaban por encima de la tasa de crecimiento de la economía. Entonces ahí tenés el tema, toda esa clase media americana grande que uno ve en las películas de aquella época, con esos autos de 7, 8 metros, todas esas cosas. Bueno, ahí se vio como una clase media pujante, que por ahí no tenía un nivel de educación muy alto, pero que podía por ahí mandar a sus hijos a estudiar a la universidad. Bueno, toda esa dinámica a principios de los 80 empieza a perderse y empieza la contracción de la clase media. Yo te diría prácticamente una clase media en Estados Unidos en proceso de extinción en los últimos años. Obviamente que ese es un tema que es como una parte del telón de fondo este que te comentaba. Después otra que tiene que ver con el tema de un montón de cambios que se van produciendo en Estados Unidos, sobre todo a partir de los 80 se le empieza a abrir el grifo a la inmigración en Estados Unidos. Eso provoca a lo largo del tiempo cambios profundos y sobre todo en uno que vimos ayer puntualmente, que es el tema de la contracción. Empieza a perder gravitación sobre todo la población blanca de Estados Unidos y sobre todo lo que te decía yo, si uno combina los elementos materiales con los culturales, empieza a ver como una clase blanca, digamos una clase de raza blanca, que venía más bien del tema trabajadora de la América profunda, ligada al tema de la actividad fabril, industrial, todo eso, ese mundo que entra en declinación desde el principio de los 80, obviamente que tuvo un impacto grande y uno ha visto, sobre todo en la elección pasada, si uno hace los cortes a nivel demográfico, ve cómo esa clase blanca ha perdido gravitación también en el plano electoral. Uno ve muchos estados, sobre todo el suramericano, Florida, Texas, todos esos estados, ve cómo la proporción de votantes latinos, sobre todo latinos, yo te diría inmigrantes,
también orientales, uno ve cómo ha ido creciendo en los últimos años en Estados Unidos, no tanto la población negra, digamos de raza negra, que se ha mantenido más bien estable. Eso es un elemento. Después otro obviamente tiene que ver ya no con el telón de fondo, sino simplemente con un tema, yo te diría un segundo elemento, que es la coyuntura. Obviamente que este tema de la pandemia ha disparado el tema de una crisis que prácticamente el único parangón que tiene, que se puede comparar, es con la crisis financiera de Wall Street, la crisis del 30, que disparó, bueno, toda una cantidad del tema de una tasa de desempleo altísima, el tema también de violencia. Se vieron fenómenos en aquella época que tuvieron que ver con el tema de auge de secuestro y toda una cantidad de cosas que van a la par siempre de las crisis económicas profundas. Bueno, Estados Unidos este año pasado vivió realmente en un momento el tema de por supuesto, se disparó la tasa de desempleo al mayor nivel de que tenga registro, prácticamente que se empezó a registrar desde los años 60, la tasa de desempleo, y después, bueno, vimos el tema de la crisis, y imágenes que por supuesto por ahí a nosotros no nos calan tan hondo, en el sentido de que por ahí venimos de países como Argentina, que tienen tantos problemas de pobreza, temas sociales, y que por supuesto por ahí uno ve imágenes de allá que no nos llaman mucho la atención, pero lo que hemos visto es como el tema de una gran cantidad de americanos que pasaron a vivir de estos seguros de desempleo, de asistencias del Estado, que en un momento eran cheques de $600 semanales, después la cantidad de gente viviendo en la calle, tuvieron que suspender el tema de los desalojos. Realmente Estados Unidos el año pasado empezó a vivir algo que de lo que no ha salido para nada, una crisis profundísima, y después, por supuesto, con una factura, estamos viendo un contador de muertos por el tema del coronavirus, prácticamente está pasando los 350.000 muertos. Entonces, como que tenés ahí un disparador que tiene que ver con el tema social. Y después, bueno, tocamos el último, quizás, que es el que tiene que ver puntualmente con Trump, digamos, que es un personaje que viene de fuera de la política tradicional y que se convirtió extrañamente, se quedó en su momento con un partido en crisis como el Partido Republicano, y se convirtió en una suerte de personaje de culto para un gran sector del partido, de votantes del Partido Republicano, y sobre todo algunos grupos blancos muy belicosos que, como te decía yo, en el telón de fondo han ido perdiendo gravitación y participación tanto material como cultural y también electoral en Estados Unidos en los últimos 40 años, y de repente se encontraron con una suerte de superhéroe a nivel, digamos, político. Es como que emergió un personaje que él mismo venía de los medios de comunicación, y yo de alguna forma, ahí vimos cuando Trump se repuso el coronavirus, las primeras imágenes que veíamos, una especie de spot de helicóptero que bajaba, era realmente el montaje que uno ve en una película tipo de un superhéroe. Entonces digo, y así por supuesto como se convirtió en un superhéroe para un segmento, yo te diría social, belicoso, que venía en retracción durante los últimos 40 o 50 años en Estados Unidos, también se convirtió en un supervillano, sobre todo para un sector, yo te diría, que venía, por supuesto, los sectores estos que tienen que ver con el Partido Demócrata más progresista, bueno, que se manifestaron el año pasado en las calles con todos estos incidentes que hubo con el tema de los abusos policiales, el tema de este movimiento de las vidas negras también importan. Bueno, se armó yo te digo, un cóctel violentísimo. Si combinamos esto, lo que te decía yo, el telón de fondo, los cambios estos que hubo en la política americana, la crisis esta que disparó el coronavirus, que prácticamente, digamos, tiene equivalentes con la crisis del 30, y se le suma el tercer elemento, que es este que te decía yo, que es el tema de la psicología, el perfil
de un personaje de las características de Trump, que es un personaje emanado y que nace y que surge de los medios de comunicación. Bueno, juntas estos tres elementos y realmente es un cóctel muy explosivo. Exactamente, tal cual, y tenés razón, es un hombre muy mediático y que supo utilizar de manera muy inteligente esto, avivar a ciertos sectores en ciertas cuestiones, el hombre del reality, de los negocios y demás. Pero Claro. más allá de esto, digo, Daniel, ahora queda Biden, ¿no? Con un perfil propio, en medio de lo que todos llaman una crisis institucional política. ¿Cuáles son los escenarios acorde al perfil y al paquete de posibles medidas de este nuevo presidente que es Biden? Mira, acá él empieza, tiene, yo te diría, un elemento a favor muy potente, que es por supuesto el hecho de que empieza, si bien va a tener mayoría en las cámaras, ayer terminó resolviendo el tema del Senado, ha quedado con un Senado perfectamente empatado 50-50, pero con la posibilidad de que su vicepresidenta desempate a favor cualquier votación que haya. Así que Biden va a contar con los elementos, con la palanca, digamos, para disparar los cambios absolutamente necesarios. Ahora, por supuesto, empieza con una vara altísima. Cuando yo te decía de que te hablaba de la crisis del 30, bueno, hay un personaje que yo creo que de alguna manera va a ser la vara que va a tener por delante Biden para medirse, que es la de Roosevelt en aquella época, que sacó a Estados Unidos de una crisis profundísima y por supuesto con una cantidad de medidas, el tema de grandes planes faraónicos de obras públicas, el tema de seguros de desempleo, de seguros de salud, un montón de medidas, después de, por supuesto, de expansión del Estado y de un Estado muy activo en aquella época, en el 30. Bueno, de alguna manera Biden se enfrenta con una situación de similares características y agregándole, por supuesto, estos condimentos en particular, que es el tema de una pandemia que en su pleno estado, digamos, de no solo de desarrollo, sino no se ha estabilizado, sino de que están empeorando los indicadores hoy. Está este tema de las vacunas, pero bueno, ese es un tema que yo creo que nos da por ahí para una conversación aparte, que es un tema de una complejidad enorme en el sentido también de lo que estamos viendo, que hoy un proceso de vacunación masiva, además de tener una logística de una complejidad enorme, es un tema que lo que estamos viendo con las reacciones acá que hay a nivel de un montón de grupos, y se está hablando acá, por ejemplo, de ir a una especie de toque de queda sanitario por la noche, cosas de ese tipo. Bueno, es lo mismo que hemos visto a la salida del verano europeo, este último verano, de un montón de poblaciones y de grupos, sobre todo los jóvenes, que se resisten a encuadrarse dentro de todas estas medidas de restricción, con lo cual eso hace todo un proceso de vacunación, más allá de que estén disponibles las dosis, va a ocurrir lo mismo en Estados Unidos, va a ser complejísimo en la medida que también hay una suerte de resistencia social hoy en día a sujetarse o adaptarse o encuadrarse con medidas de este tipo, cualquier cosa que tenga que ver con las restricciones. Y bueno, de alguna manera a los americanos les pasa quizá lo mismo que nos pasa a nosotros o en Europa, que es el tema de no tener registro prácticamente en 100 años de haber tenido una pandemia. Así que bueno, Biden, lo que te digo yo, asume con una situación de una complejidad enorme, con la necesidad imperiosa de reactivar la economía americana y después, inclusive, cuando estábamos hablando de esta gran polarización o división, realmente le está agarrando algo que tampoco es nuevo, le pasó de alguna manera a Roosevelt en su época, es agarrar un país muy dividido en términos digamos, por donde uno lo quiera mirar, en términos ya sea partidarios, pero también en términos digamos, territoriales. Lo hemos hablado en varias oportunidades, todo el tema, esta gran fractura que tenés en la sociedad y en la economía americana, en el empleo, entre este mundo de las costas, de la costa este y oeste, y la América profunda. Es un país muy partido en ese aspecto. O sea, uno ve
cuando uno ve todos esos indicadores fantásticos que tiene de ingreso per cápita Estados Unidos, bueno, eso tiene que ver con los estados de las costas, digamos, tiene que ver con Nueva York, tiene que ver con Florida o con California del otro lado, pero eso está muy lejos de la realidad del americano medio, de la América profunda, que es con el que ha sintonizado tanto Trump. Y cuando veíamos estos incidentes ayer, fíjate en la tapa hoy de todos los diarios americanos, el New York Times, el Washington Post, todo esto utilizan la palabra de turba y aparece la palabra Washington. Bueno, eso en particular, la verdad es que cualquier cosa que tenga que ver con ir contra Washington, contra los intereses que están concentrados ahí en esa capital política, bueno, eso en la América profunda, y sobre todo con estos sectores ya han aparecido sondeos hoy que caen muy bien dentro de lo que son las franjas de votantes de Trump, digamos que se han sentido tan identificados con toda esa prédica de él de anti-establishment, anti-Washington, el tema de determinados grupos de comunicación o el tema de las grandes tecnológicas. Hemos visto cómo le han bloqueado las cuentas, ahora tiene Trump la cuenta de Twitter, de Facebook, todas las cuentas de él bloqueadas de redes. Bueno, esas peleas que ha tenido él con estos gigantes tecnológicos, la verdad es que caen muy bien dentro de los segmentos estos, que en definitiva me parece que de alguna manera Trump se va con sus votantes, más allá de las imágenes, del impacto que causan, se va con su base electoral muy, muy fidelizada y activada, y en la medida obviamente que no sé cómo se van a desenvolver las cosas, obviamente que en la medida que Biden no logre hacer pie, no logre tener éxito en impulsar todas estas medidas, que yo te diría que son críticas prácticamente en los primeros 100 días de que pueda empezar a revertir esto, obviamente que esa base, todo eso que tiene Trump del otro lado, se va a mantener muy abroquelado, activo, y seguramente va a ser un factor de poder y de amenaza rumbo a las elecciones de medio término de 2022, y eventualmente Trump estará en condiciones, por supuesto, si la realidad, digamos, lo va a favor de él, de convertirse en una opción de poder nuevamente en 2024. Por supuesto, no sé cómo terminará con todo este procedimiento, si se activará alguna suerte de procedimiento de destitución, como el que se hablaba ayer, de activar una enmienda que lo quite del mando en estos últimos días que quedan. No creo que ocurra, pues son 2 semanas, no tendría mayor sentido, pero bueno, esta es una posibilidad. Así que, como te digo, Biden empieza con las posibilidades, tiene las cámaras por delante, digamos, el Congreso, tanto representantes como senadores, tiene los elementos para avanzar en un plan que realmente se tienen que ver resultados muy rápidamente, y sobre todo en un área en particular, que es el tema, Estados Unidos no está llegando ni a vacunar hoy ni el 1% de su población. Tiene que ser muy exitoso en producir novedades, como en su momento, por ejemplo, la campaña contra la viruela en su época, no sé, en los años 40 en Nueva York, vacunaban a toda la gente en un mes, estaban todos vacunados. Bueno, tienen que producir, digamos, novedades y reeditar políticas de ese tipo en momentos donde realmente la sociedad está muy crítica de todas estas cosas. Hay un sector grande hoy, sobre todo a nivel de las clases altas en los países desarrollados, y se ve incipientemente acá en Argentina, de que descreen de las vacunas, hay movimientos antivacunas, hay toda una cantidad de cosas que hoy la sociedad tiene una complejidad que a la política muchas veces le cuesta abordar. Qué buena frase eso. Hay una complejidad que a la política le cuesta abordar, totalmente. Bueno, Daniel, como siempre, impecable tu análisis. Es un placer escucharte, Daniel. Agradezco. Gracias, Milagro. Sí. Te mando un beso y bueno, un gran saludo a la audiencia de San Nicolás. Bueno, igualmente para vos. Abrazo. Abrazo. Lo escuchábamos entonces a Daniel Montoya, politólogo, analista internacional. Hoy la agenda también pasa por Estados Unidos.